Estos son semillas, pequeñas estructuras blindadas sin aparente interés. Las semillas son cápsulas humildes, pero en su interior, escondida en esta aparente simplicidad, late con fuerza la vida de las selvas del mundo. La Tierra, hasta la fecha, es el único planeta del universo conocido que alberga vida en su interior. Pero la vida, algo que todavía no entendemos en su inabarcable complejidad, no es un fenómeno lineal, singular y absoluto, sino el conjunto de infinitas circunstancias que se combinan en un milagroso equilibrio, dando pulso y continuidad al latido del planeta. Estamos empezando a comprender que la Tierra se comporta como un organismo vivo, un fabuloso y complejo ser formado por millares de especies, ecosistemas y equilibrios físico-químicos, geológicos y atmosféricos. Hasta los más pequeños seres tienen un papel de incalculable valor. Y esta es la grandeza y la fragilidad de nuestro mundo. Por inagotable que parezca la vida, depende de estructuras y seres pequeños, millones de diminutos pilares que cimentan el edificio de la vida, convirtiendo nuestro planeta en una rareza estelar, una mancha azul en la inabarcable oscuridad del cosmos, un mundo vivo en la inmensidad muerta del espacio. Nuestra especie crece de forma imparable. Estamos cambiando el mundo cada día, adaptándolo a nuestras necesidades, alterando de tal manera nuestros parámetros naturales que incluso nuestra biología, nuestro ser animal ignorado de forma acomplejada y estúpida, está sufriendo las consecuencias. Hoy somos más de 6.000 millones y a mediados de siglo se calcula que seremos 3.000 millones más. Esto nos convierte en una fuerza destructiva comparable a los grandes cataclismos que causaron las extinciones masivas de la prehistoria. Nuestras necesidades no admiten demoras. Somos la única especie que en vez de adaptarse a su entorno, es capaz de alterarlo para que sea él el que se adapte a nuestras necesidades. Y esto, que nos ha permitido un crecimiento y expansión sin parangón entre las especies, nos ha convertido en la mayor amenaza para nuestro planeta. Estamos cambiando el mundo a una velocidad como no se ha visto desde su creación. Lo que empezaron siendo pequeñas alteraciones se han convertido en cambios drásticos a escala mundial. Cambios que alteran el paisaje, extinguen las especies, hacen desaparecer ecosistemas enteros y están cambiando la composición y propiedades de nuestra atmósfera. Y la Tierra está empezando a dar señales de que su capacidad de aguante llega a su límite. Un elefante yace en el interior del Parque Nacional Amboseli, en el sur de Kenia. Los guardas del parque se encargan de extraer sus colmillos. Es una medida que evita el tráfico ilegal de marfil, un comercio que hasta su prohibición en 1989 movía el 80% de los colmillos vendidos en el mundo.
La demanda de los países asiáticos es una amenaza permanente para los elefantes que solo se ha visto frenada cuando se ha prohibido de forma tajante su comercio. Aún así, esta es una guerra inacabada donde se han ganado importantes batallas, pero en la que el enemigo no baja la guardia. Países como Zimbabue, Sudáfrica, China y Corea del Sur presionan para que se les permita vender sus excedentes. Pero en el momento en que una sola partida se legaliza, los furtivos aprovechan e invaden el mercado con colmillos obtenidos en matanzas ilegales. El caso de los elefantes es el mejor ejemplo de la lucha por la supervivencia de las especies amenazadas. Son gigantes pacíficos, pero su tamaño y su compleja estructura social se han convertido en su desgracia. En una tierra de recursos limitados, las manadas de elefantes confinadas en áreas restringidas pueden causar una terrible devastación. La estación seca marca un periodo de carestía en las sabanas del este de África. La mayor parte de los herbívoros migran en busca de pastos a tierras más altas, siguiendo una ruta cíclica anual e inalterable. También los elefantes hicieron lo mismo durante millares de años, siguiendo caminos que pasaban de generación en generación. Pero hoy sus migraciones les sacan de los parques y sus antiguas rutas tienen dueños que las cultivan y protegen. Entre los masái, los elefantes tienen pocos amigos. Son un pueblo ganadero que está empezando a cultivar las tierras y los elefantes consumen el pasto de sus vacas y arrasan con sus campos de cultivo. Las nuevas generaciones han olvidado la coexistencia pacífica de siglos, el respeto que sentían sus mayores por los colosos de la sabana, y los que antes compartían los pastos se han hecho enemigos irreconciliables. Hoy los elefantes son, tristemente, anacronismos en un mundo donde cada metro cuadrado de tierra tiene un hombre que se lo adueña y donde sus gigantescos requerimientos alimenticios se convierten en una amenaza para huertos, ganado y poblaciones humanas. Su futuro, como el de tantas otras especies en peligro de extinción, depende ahora del mismo que le ha quitado sus tierras, que ha matado a sus hermanos para quitarles los colmillos, que le ha confinado en diminutas franjas de tierra donde sus poblaciones se aíslan y pierden su vigor genético. Este elefante herido por un masái vino a morir a un parque. ¿Acaso buscaba las únicas hectáreas libres que les hemos dejado para encontrar de forma definitiva su descanso? Nuestro mundo se nos está quedando pequeño. La población humana crece sin cesar. Somos millones buscando alimento, refugio y beneficios de la tierra y el agua. La mayor parte de las poblaciones humanas es pobre y vive en los países menos desarrollados, de forma que los problemas ambientales derivados de su actividad les quedan demasiado lejos. Son un lujo que no se pueden permitir en la lucha diaria por la supervivencia de sus familias.
Y ese es el gran reto al que se enfrenta la humanidad, especialmente los que vivimos en los países desarrollados: hacer compatible el medio ambiente con las necesidades del llamado tercer mundo, millones de personas que necesitan asegurar su alimentación y su futuro. Un pequeño terreno del que extraer una cosecha es un tesoro inapreciable para la mayor parte de la humanidad. Estas poblaciones pobres se encuentran en los países que aún conservan los últimos territorios vírgenes del planeta, de forma que cuando queman o talan para limpiar un terreno que cultivar, lo hacen en lugares con una biodiversidad muy alta, puntos calientes de la ecología mundial. La presión de estas poblaciones pobres que buscan cubrir sus necesidades más elementales afecta directamente a ecosistemas que albergan los últimos paraísos de nuestro mundo expoliado. Y algunos de ellos, los más sensibles, están desapareciendo a una velocidad terrorífica. Los científicos consideran las selvas tropicales como los cuarteles generales de la biodiversidad global. Hoy apenas cubren el 6% de la superficie de la Tierra, pero en su interior viven más de la mitad de las especies conocidas por el hombre. Para los científicos está claro que será aquí, en las selvas, donde se ganará o perderá la lucha para salvar la biodiversidad. Esta es una lucha en la que millares de especies, muchas de ellas desconocidas, se juegan su futuro. Y a nosotros, como responsables, apenas nos queda tiempo para evitar el desastre. Hoy hemos aniquilado más de la mitad de los bosques originales de la Tierra. El 60% de los bosques templados y mixtos se ha perdido. El 30% de los de coníferas se ha talado. El 45% de la selva lluviosa es ahora terreno baldío. Y el 70% de los bosques tropicales secos se ha cortado o quemado, perdiéndose para siempre especies animales y vegetales de las que podríamos haber obtenido importantes conocimientos. Las plantas tropicales contienen sustancias de las que el hombre extrae compuestos medicinales desde sus lejanos orígenes. Cuando una especie desaparece, se lleva con ella sustancias que podrían proporcionarnos las drogas curativas de nuestras más mortíferas enfermedades. Cada rincón, cada nicho, esconde sus secretos. También los animales, muchos de ellos aún por descubrir, esconden sustancias que podrían curarnos, alimentarnos, ayudarnos a hacer más fáciles nuestros trabajos. Plantas y animales guardan celosamente secretos por los que pagaríamos fortunas. Y sin embargo, mientras extinguimos especies buscando remedios imaginarios contra la impotencia y el envenenamiento, despreciamos este conocimiento que una vez, en nuestros orígenes, habíamos aprendido a obtener y que aún conservan los últimos moradores de la espesura.
Los indígenas de las selvas tropicales se consideran enciclopedias vivientes de la farmacopea natural de las selvas. Ellos conocen los secretos de millares de especies, pero al no tener una escritura en la que legar sus conocimientos, los transmiten oralmente de generación en generación. Pero cuando las selvas se talan, los indígenas desaparecen con ellas, y la información ancestral de los remedios de la selva se pierde para siempre. La pérdida de las selvas va más allá del empobrecimiento de la biodiversidad terrestre, afectando a los mismos pilares de la vida sobre la Tierra. Porque la selva es responsable de las lluvias ecuatoriales, y su existencia incide directamente en el agua, el clima y la atmósfera terrestres. Y sin embargo, el hombre, de una forma loca y ciega, sigue destruyendo a su benefactora. En los países del sudeste asiático, las madereras destruyen las selvas buscando maderas nobles. En Centroamérica y la cuenca amazónica, son los ganaderos en busca de pastos los que queman y talan las selvas. Pero el mayor problema son los agricultores sumidos en la pobreza. 200 millones de personas queman y talan las selvas buscando un terreno que cultivar. Sin técnicas agrícolas, la tierra da una o dos cosechas miserables y queda inutilizada. Luego, las lluvias tropicales, sin el freno de la selva, se llevan el suelo. Y lo que era un paraíso de la biodiversidad se convierte de forma irreversible en un desierto. Hay lugares en el mundo donde la evolución de las especies tomó derroteros independientes, dando lugar a especies únicas, endemismos vinculados a un entorno exclusivo, que emprendieron el viaje en solitario con la isla cuando ésta se separó de los continentes, o llegaron hasta sus costas en islas flotantes en el transcurso de los siglos. Madagascar es uno de estos lugares. Cuando Madagascar se separó del continente africano hace 165 millones de años, las especies que emprendieron su viaje en solitario se independizaron del resto del mundo. Ninguna tuvo relación con las nuevas especies que iban surgiendo por selección natural de la competencia entre los pobladores del resto de la Tierra. Madagascar se separó del mundo y sus pasajeros vivieron un feliz retiro de la brutal competencia selectiva. Hoy, los descendientes de aquellos involuntarios náufragos han dado lugar a unos seres extraordinarios, animales y plantas completamente distintos a los del resto del planeta. Estas especies malgaches, joyas biológicas que nos pueden enseñar los patrones básicos de una evolución distinta, han convertido a Madagascar en un tesoro de la biodiversidad, un patrimonio natural de incalculable importancia. Pero esta misma singularidad, que hace tan valiosa a la isla, la ha convertido en un lugar tremendamente frágil. Aquí cada nicho, cada pequeño mundo exclusivo, ya sea un árbol, un fragmento de suelo o el interior de una planta, puede esconder especies que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Y es aquí, en Madagascar,
donde se demuestra como en ningún otro lugar la intrincada dependencia de todos los miembros de cada ecosistema, una dependencia que convierte a cada especie en imprescindible. Si la deforestación es problemática en todo el mundo, la pérdida de las selvas en Madagascar se convierte en una irreversible tragedia. Ninguna otra selva puede sustituir las especies que se pierden en esta isla laboratorio. Cada animal, cada planta, es un experimento único de una evolución que no siguió los patrones del resto del planeta. La selección natural jugó en Madagascar una partida con sus propios predadores y presas. Para los lémures, un grupo de prosimios exclusivos de la isla laboratorio, el único peligro natural es un cazador igualmente exclusivo, una fosa, un ágil carnívoro endémico de Madagascar. Cazadores y presas surgieron del equilibrio de un mismo proceso evolutivo, un logro que necesitó millones de años para conseguir el milagro de un mundo diferente, donde la vida y la muerte se acoplaron, se sustentaron y se hicieron imprescindibles mutuamente, permitiendo su continuidad. La llegada del hombre a Madagascar, hace 2000 años, proyectó sombras oscuras a un mundo vedado a los intrusos. Y el equilibrio de millones de años se vino abajo. Muchas especies se han hecho nocturnas como último recurso para sobrevivir. Hoy todas ellas están amenazadas por el hombre. Desde nuestra llegada, más de la mitad de las selvas malgaches ha desaparecido y al menos 2 docenas de especies animales de gran tamaño se han extinguido con ellas para siempre. Las islas de evolución independiente se presentan así como frágiles mundos amenazados por nuestra especie. Y Madagascar no es ni la única, ni mucho menos la más grande de todas ellas. Hace 50 millones de años, cuando el supercontinente Gondwana se fragmentó, un inmenso trozo de tierra emprendió un camino en solitario hacia el norte. Esa isla enorme que hoy conocemos como Australia iba a permitir la supervivencia a grupos de mamíferos extraordinarios y únicos. El aislamiento de Australia permitió la diversificación y expansión de un grupo al que los mamíferos placentarios no dejarían prosperar en el resto del mundo e iba a permitir igualmente la supervivencia de otro grupo de mamíferos en franca decadencia, un grupo tan antiguo que aun siendo mamíferos ponían huevos. Como resultado, Australia se convirtió en la tierra de los marsupiales y los monotremas, un mundo de mamíferos diferentes como no se iban a conocer en el resto del mundo. Pero el aislamiento no iba a ser para siempre. Como Madagascar, también Australia acabó por encontrarse con el hombre, aunque en este caso con muchos siglos de antelación. El hombre llegó al continente austral hace aproximadamente 50.000 años. Aquellos primeros aborígenes
resultaron más respetuosos con la naturaleza de su nueva tierra. Sus dioses se vieron reflejados en los animales y plantas de la Terra Australis, provocando un respeto y admiración que reflejaron con maestría en sus pinturas. La tierra era la madre y los hombres que se sustentaban de ella la veneraban, respetaban y protegían. Era la enseñanza de un pueblo antiguo que se fue transmitiendo de generación en generación. Pero a pesar de su veneración y respeto por el medio natural, el hombre se convirtió en el origen de profundos cambios. A su llegada a Australia, nuestra especie trajo consigo poderosas armas de destrucción que iban a acabar para siempre con la paz y el aislamiento de la isla continente. El hombre se hizo con el fuego y adquirió el poder destructor del rayo y la tormenta. Nuevos cazadores trajeron nuevas armas más eficaces y mortales. Y la llegada de los aborígenes vino acompañada de nuevas especies, animales nuevos, cazadores surgidos de la competencia brutal del resto de los continentes. Australia iba a sufrir importantes cambios, pero estos se hicieron de forma gradual y la naturaleza pudo encajar el impacto. Pero hoy, cuando el hombre está recuperando el interés y el respeto por una naturaleza que ha destruido durante siglos, Australia aparece bajo una nueva amenaza invisible y devastadora. El mundo del hombre moderno sufre de una insaciable necesidad de energía. Todos nosotros nos hemos hecho dependientes de un consumo energético que crece de forma imparable. El problema surge de un proceso inacabado, porque hemos aprendido a obtener y utilizar la energía, pero no sabemos qué hacer con los residuos tóxicos derivados del consumo energético. Al principio no dimos importancia a esta contaminación, pero el imparable aumento de las emisiones contaminantes está envenenando tanto nuestro mundo que sus fabulosas armas de autolimpieza se han visto desbordadas. Hoy, los gases contaminantes están cambiando el clima del planeta, y es en lugares como Australia donde se empiezan a ver las terribles repercusiones que esto puede tener a escala mundial. El noreste australiano está protegido del embate del mar por la mayor barrera de arrecifes del mundo. Millones y millones de diminutos pólipos coralinos han contribuido con sus esqueletos calcáreos a formar una barrera de 348.700 kilómetros cuadrados, una estructura tan fabulosa que puede verse desde el espacio como una preciosa línea blanca en la inmensidad azul del océano. La Gran Barrera, que empezó su formación hace 25 millones de años, soporta el ecosistema más diverso de nuestro planeta. No es un ecosistema rico en nutrientes, pero cada rincón, cada recoveco, cada oportunidad que brinda el barroco laberinto del coral se convierte en un nicho aprovechado por millares de especies exclusivas. Los 2.500 arrecifes que componen la Gran Barrera australiana forman un ecosistema estable que ha mantenido una continuidad durante larguísimos periodos de tiempo. Durante millares de años, solo cambios graduales han alterado este mundo submarino, y el resultado de esta situación estable ha sido una biodiversidad sin precedentes. Los arrecifes de coral constituyen las comunidades naturales más antiguas de nuestro planeta.
Es un mundo engañoso de colores y formas desconcertantes, donde hay plantas que parecen animales y animales que se confunden fácilmente con plantas. Todos dependen entre sí y peces e invertebrados aprovechan cuanto pueden obtener de sus vecinos. Aquí, entre los infinitos recovecos de más de 400 especies distintas de coral, la vida se multiplica en todos y cada uno de sus tipos. Desde diminutas algas unicelulares que viven en simbiosis con los pólipos, hasta mamíferos marinos y poderosos cazadores del mar que ocupan el extremo de la pirámide trófica. Toda esta explosión de vida, todo el abanico de esta biodiversidad deslumbrante, es el resultado de una continuidad evolutiva inalterada durante millones de años. El premio a la constancia, la demostración patente del potencial biológico de nuestro planeta. Pero desde hace pocos años, esta continuidad biológica se ha visto alterada súbitamente, y lo que parecía un mundo inalterable ha visto tambalearse sus cimientos milenarios. Los corales de la Gran Barrera han empezado a blanquearse. Algún factor externo está matando a los pólipos, interrumpiendo el crecimiento y renovación de los arrecifes. Y sin la renovación de los pólipos, todo el ecosistema coralino muere. Toda la diversidad del ecosistema se debe y se sustenta gracias a los más delicados y diminutos organismos del arrecife, los pólipos coralinos. Estos pequeños arquitectos son los responsables de la construcción y renovación de la Gran Barrera y producen para ello más de 100 millones de toneladas de carbonato cálcico al año, una producción que sirve para reparar el desgaste que supone frenar el mar y que genera tanta caliza como la que necesitaríamos para construir 17 pirámides como la de Gizeh. Pero para que los pólipos puedan construir sus fabulosas corazas calcáreas, necesitan a las zooxantelas, unas algas unicelulares que viven en su interior, gracias a las cuales se alimentan. Las zooxantelas, representadas aquí por las esferas pardas, son imprescindibles para el crecimiento de los corales, pero tienen un problema. Son terriblemente sensibles a los cambios de temperatura. Y es aquí donde nuestra contaminación aparece de nuevo. El calentamiento global de la atmósfera provocado por la emisión de gases contaminantes está calentando el agua de los mares. Este aumento mata a las zooxantelas, provocando la muerte de los corales. Y sin corales, las costas del noreste de Australia se quedarán indefensas frente al empuje brutal de las mareas. Estamos cambiando el clima del planeta. El calentamiento global de nuestra atmósfera es un hecho. Nuestro clima se calienta paulatinamente. Los glaciares retroceden. Los polos se derriten. Estamos causando un cambio global de magnitudes semejantes a aquellos que marcaron las grandes extinciones de la prehistoria. Y paradójica y tristemente, lo estamos haciendo en gran medida por quemar combustibles fósiles
derivados del petróleo, que se esconden bajo alguno de los últimos refugios vírgenes de la naturaleza salvaje. En un mundo donde el hombre se ha apoderado de la mayor parte de la Tierra, Alaska supone uno de los pocos refugios para la vida salvaje. Un clima extremo, marcado por bajísimas temperaturas y 6 meses de noches perpetuas, convierten los territorios del norte en un lugar prohibido para la mayor parte de los asentamientos humanos. Y hasta ahora, esto ha sido el seguro de vida de centenares de especies animales que viven en un frágil y rico equilibrio durante los pocos meses de primavera y verano en los que el clima de Alaska ofrece una tregua. Con la llegada de los meses cálidos, Alaska recobra la vida. Todas las especies deben aprovechar los días libres de nieve y hielo para recuperar energías, reproducirse y guardar reservas de cara al siguiente invierno boreal. Algunos, como los salmones, regresan a sus ríos de nacimiento después de una larga temporada creciendo y almacenando grasas en el mar. Otros, como los osos grizzlies, salen de sus oseras donde han pasado el invierno en un estado de letárgica hibernación y aprovechan las reservas de los salmones para saciar su hambre de meses. Es una temporada de excedentes donde las especies acoplan sus ciclos vitales de forma que la vida sea posible allí donde el clima impone restricciones casi insalvables. Y de nuevo, la frágil red de dependencias interespecíficas permite el milagro de la vida. Hacia el interior, y conforme ganamos latitud norte, la vegetación se va haciendo más escasa. La tundra va abriéndose y deja paso a la taiga, vastas extensiones cubiertas de una vegetación rala, adaptada a un suelo permanentemente helado bajo la superficie. Aquí los recursos son tan limitados que apenas hay margen para el error. Los pocos días en los que hay alimento disponible deben aprovecharse, y hasta la más mínima fuente de energía tiene un papel de vital importancia. Y esto es lo que convierte a Alaska, como a todas las tierras del cinturón boreal, en un lugar extremadamente frágil, donde todas sus especies viven al borde mismo de lo imposible, ajustando sus vidas y adaptando sus biologías de forma que entre ellas se complementen. Es como en ningún otro lugar un mundo tan extremadamente sincronizado, tan dependiente de los escasos recursos, que una pequeña alteración puede acabar con todo el sistema. Algo que no sería demasiado preocupante si no fuera porque este suelo, aparentemente pobre, esconde gigantescas reservas de petróleo. Un larguísimo oleoducto atraviesa Alaska de norte a sur, desde la bahía de Prudhoe hasta la costa de Valdez. Son 1.300 kilómetros de tuberías encargadas de transportar los 20.000 millones de barriles en que se estima la producción de Prudhoe. Las compañías se esfuerzan por hacer una extracción limpia, pero la experiencia nos habla de lo fácil que es infligir daños irreversibles a tan delicados ecosistemas. La catástrofe del Exxon Valdez fue un aviso del que aún no se ha recuperado la costa de Alaska. La muerte sembrada por las 36.000 toneladas de crudo vertidas sigue cobrándose víctimas 13 años después. Y el accidente del Exxon
fue una pequeña mancha en el cómputo global, porque se estima que en operaciones rutinarias de la industria del petróleo se vierten anualmente al mar entre 3 y 4 millones de toneladas de crudo. Hasta ahora, las temperaturas extremas de Alaska han hecho que la extracción del petróleo que esconde su suelo no sea rentable. Pero mientras nuevas tecnologías están eliminando estas limitaciones técnicas, la avidez energética mundial presiona a las industrias y gobiernos hacia nuevas prospecciones. Y Alaska, uno de los últimos refugios vírgenes de la fauna y flora boreales, ve acercarse el día en que las petroleras destruyan para siempre su frágil e imprescindible equilibrio. Estamos cambiando el mundo. Alteramos los ecosistemas, cambiamos los paisajes, extinguimos las especies a una velocidad 10.000 veces superior a la que necesita la evolución para hacer aparecer criaturas nuevas. El hombre es el nuevo vector del cambio, como lo fueron meteoritos y derivas continentales. Y en este proceso global, todos nosotros estamos contribuyendo al cambio. Inmersos en el mundo artificial que hemos construido, miramos ahora hacia la naturaleza, adquiriendo una nueva perspectiva que nos hace ver que el mundo tiene sus limitaciones. En respuesta, nuestras sociedades más avanzadas mueven con buena voluntad acciones destinadas a proteger y conservar los últimos reductos de la naturaleza salvaje. Pero jugar a ser dioses demuestra lo compleja que es la red de la vida y lo complicado que es mover ficha en el intrincado equilibrio natural. Península Valdés, en la costa este de la Patagonia argentina, fue una vez el objetivo de la industria ballenera. Durante décadas, los arponeros esquilmaron a las ballenas francas australes hasta ponerlas al límite de la extinción. Y entonces nuestra especie dio un paso atrás y enmendó el problema. Desde 1983, Península Valdés es un santuario para los grandes cetáceos australes. Aquí descansan y se reproducen las grandes ballenas francas y su número se ha ido incrementando paulatinamente. Pero en nuestro mundo pragmático, la conservación solo se hace posible si trae de la mano ingresos a las poblaciones del lugar en que se practica. Así que con la creación del Parque Natural, se desarrolló paralelamente una industria turística que ha demostrado ser muy lucrativa. Hasta aquí todo iba perfectamente. Pero en todo el proceso hubo algunos pequeños eslabones que no habíamos tenido en cuenta. Y uno de ellos fueron las gaviotas. Las gaviotas y algunas otras aves marinas como págalos y petreles son grandes oportunistas. En las costas australes aprovechan todos los recursos alimenticios que hay y de forma natural se han alimentado de peces, cadáveres arrojados por el mar, moluscos y en la época de puesta de pollos y huevos de diversas aves marinas. Eran recursos limitados que limitaban a su vez las poblaciones de estos oportunistas del mar, hasta que el turismo llegó a Valdés. Hoy hay tantas gaviotas que atacan a las grandes ballenas, descarnando sus espaldas hasta el punto de obligar a los cetáceos a cambiar su comportamiento.
La creciente llegada de turistas hizo crecer de forma inmediata las poblaciones adyacentes a Valdés. Los hoteles, posadas, restaurantes y tiendas de artesanía se multiplicaron. Pero nadie se ocupó del control de los residuos y grandes vertederos crecieron con las poblaciones. Los vertederos se convirtieron en fuente inagotable de alimento para págalos y gaviotas y sus poblaciones crecieron de forma alarmante. Y hoy, paradójicamente, las gaviotas se han convertido en el mayor peligro para las ballenas que protege el área de Península Valdés, obligando al hombre a buscar nuevas soluciones. Jugar a ser dioses ha sido siempre una tentación a la que nuestra especie no se ha podido resistir. Usamos, cambiamos y perturbamos los equilibrios naturales a nuestro antojo y con el tiempo, cuando queremos corregir errores, nos damos cuenta de lo complejo que es el equilibrio natural que hemos alterado. Este es el Parque Nacional Yellowstone, en el oeste de los Estados Unidos. Hoy, Yellowstone es un santuario para la vida salvaje, donde los animales viven en libertad, multiplicando sus poblaciones al margen de las poblaciones del desarrollo creciente de la primera superpotencia mundial, en un aparente equilibrio primigenio. Pero nada más lejos de la realidad. Yellowstone fue el primer parque nacional del mundo. Aquí se sentaron las bases para la creación de una red de santuarios que preservara la naturaleza del avance imparable del hombre. Y en el caso de Yellowstone, para salvar de la extinción a una especie emblemática de los Estados Unidos, el bisonte de pradera americano. El hombre estuvo a punto de extinguir la especie y el hombre consiguió, a partir de Yellowstone, salvarla del exterminio. Pero al crear el parque, viejos enemigos se vieron las caras. Yellowstone está inmerso en territorio ganadero y a nadie le gustaba el más importante predador de la reserva, un animal que podía matar al ganado doméstico y que de forma natural era el único capaz de cazar a los bisontes: el lobo. A pesar de su nuevo rango de parque nacional, durante las primeras décadas desde su creación, los guardas de Yellowstone persiguieron y aniquilaron a los lobos. Y jugando a ser dioses, para salvar una especie, extinguieron otra dentro del área protegida. Con el tiempo, los conocimientos científicos han desvelado datos sorprendentes. Los lobos no solo no habrían extinguido a los bisontes de Yellowstone, sino que favorecen la salud de sus poblaciones. Al desaparecer los lobos, los coyotes proliferaron dentro del parque, adquiriendo el papel de predador principal. Pero los coyotes poco o nada podían hacer para controlar las poblaciones de grandes herbívoros. Y haciendo acopio de un coraje ejemplar, el Servicio de Pesca y Vida Salvaje de Estados Unidos emprendió la difícil tarea de enmendar su error. Hoy, los lobos grises han vuelto a Yellowstone.
Venciendo infinitas dificultades y animadversiones locales, el gran predador ha regresado a sus praderas originales. Y los primeros efectos no se han hecho esperar. Las poblaciones de bisontes, uapities y ciervos mula están recuperando su vigor genético. Los coyotes, cuyo número ponía en peligro a distintas especies de aves y roedores locales, han vuelto a sus poblaciones originales. Y el ecosistema, tantas veces alterado por el hombre, se ha situado más cerca de su equilibrio original. Hoy, el lobo de Yellowstone es un símbolo de esperanza, una demostración de que nuestros errores se pueden corregir. Hemos cambiado el planeta, esquilmado nuestro entorno y jugado a ser dioses en un mundo cuyo funcionamiento desconocemos. Pero hemos llegado también a un desarrollo cultural, moral y científico que nos está impulsando a corregir errores. Y nuevos vientos de esperanza comienzan a soplar ahora en un mundo necesitado de ayuda, donde nuestra propia especie se está jugando el futuro.